Fria y Tal presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenos días, Voces del Periodista, y conducido por Celeste Sáenz de Miera y el portal Anunciación de Tere García Sáenz a través de Rodolfo Sánchez Mena, integrante del Club de Periodistas y redactor aquí en la revista del Club de Periodistas y también del programa Radio Voces del Periodista. Les da la más cordial bienvenida a este programa que tendrá como propósito darle continuidad a un programa que tuvimos una vez anterior sobre la situación que vive la región a propósito del golpe blando que se registra contra los gobiernos progresistas de América Latina y particular en general contra todos los gobiernos latinoamericanos que lograron deshacerse de las dictaduras y establecer gobiernos antineoliberales y dotarse de proyectos más afines con el proyecto latinoamericano de justicia y libertad para dotar a sus países, a sus pueblos de mayor prosperidad, como es el caso bien logrado en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, pero también en el caso nuestro de México, el proyecto de golpe blando que muchos niegan, muchos analistas no lo mencionan y lo ocultan en los medios, pero sin embargo este proceso de golpe blando está en proceso y ha seguido evolucionando. En consecuencia, vamos a continuar con esta circunstancia que se ha profundizado ahora en el Brasil contra la gobernante Dilma Rousseff y también en Venezuela, ante la proximidad de las elecciones que se avecinan, específicamente con dos proyectos, fundamentalmente dos proyectos que están en marcha, como son la escalada esgrimiendo los derechos humanos y por el otro lado la campaña contra la corrupción, pero sin hacer ver que la corrupción en términos no se trata de un problema de orden estrictamente local, sino también está vinculado a las empresas transnacionales que operan en la región y cuyos objetivos están detrás de los golpes blandos. Pues bien, en el caso de Brasil, como habíamos visto en el programa reciente, aparentemente las circunstancias habían sido más favorables hacia el gobierno y las movilizaciones gigantescas que se habían dado en contra de Dilma Rousseff, ridiculizando a el exmandatario Lula da Silva con trajes de presidiario en las calles de Brasil, en las calles en las principales capitales de los estados, habían venido cediendo y en realidad han llegado a un punto crítico, pero ese punto crítico también ha dado lugar a un reenfilamiento de la oposición y de la derecha para asaltar el poder en Brasil. Ante este endurecimiento, el gobierno brasileño
ha tomado diferentes medidas. ¿En qué consiste el nuevo asalto al poder desde la derecha y a favor del golpe blando? El ejército, que lo han estado presionando y tentando para dar un golpe de Estado, ha tenido un cambio significativo en sus pronunciamientos. Es el caso del secretario de la Defensa, que en días pasados el secretario de la Defensa, designado por la señora presidente de Brasil, la señora Rousseff, en una teleconferencia dictada a militares brasileños, les dio a conocer que la circunstancia que vive su país es una situación en extremo delicada y que puede conducir a una crisis social, a un choque e inclusive a una situación de guerra civil. Si el llamado del secretario de la Defensa se viene a sumar a la oposición que desde el Congreso está tratando de llevar en términos de lo que se llama, de lo que es un anglicismo, el impeachment, y que para nosotros significa simplemente un juicio para despojar del poder a la señora Dilma Rousseff y someterla, despojarla del poder y enjuiciarla por un supuesto caso de soborno y de corrupción y malos manejos, cuentas maquilladas. Están hablando de las cuentas públicas del año 2014, cosa que definitivamente la señora Rousseff rechaza radicalmente de que esto sea así por parte de ella, y que no hay nadie que tenga estatura moral, ni menos que tenga las manos limpias como para levantar una acusación de esta naturaleza, refiriéndose sin lugar a dudas a uno de los principales opositores que recibió, y se ha comprobado que tiene una cuenta de $5 millones para promover el impeachment y dar lugar al golpe blando contra la señora Rousseff. ¿Qué características tiene el golpe blando? Después lo que ya lo comentamos en pasado programa, de cómo es la técnica del golpe blando, fundamentalmente para no llevarlo, para no realizarlo con un golpe aparentemente sangriento. ¿De qué se trata este golpe? Es una técnica que se ha venido aplicando de manera indistinta, combinada con las revoluciones de colores en diferentes países del Medio Oriente, y que dio resultado, por ejemplo, en el caso de Libia, en el caso de Ucrania, en el caso del mismo Siria, en donde intentaron dar un golpe blando y lo que para encubrir después una supuesta guerra civil e inventar un frente opositor y derribar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero en el caso, por ejemplo, de Egipto, para instaurar llevar al poder a la Hermandad Musulmana, que es una organización financiada por los países de Saudi Arabia y que representan a los grupos fundamentalistas. Después del golpe de blando y que llevó al poder a los hermanos, a la Hermandad Musulmana, también lograron ser desplazados, y actualmente hay un gobierno estable
que pretende mantenerse en medio de la turbulencia que vive todo el Medio Oriente. En el caso latinoamericano, el golpe blando ya ha tenido de su lado resultados favorables. Si recordamos la destitución de un presidente centroamericano, el caso de un presidente en Paraguay y el más reciente, destitución del presidente de Guatemala. Los mecanismos y las formas de hacerlo van variando dependiendo de las circunstancias, pero lo importante es que algunos de ellos, de pasar de ser golpes blandos, terminan siendo y corren el riesgo de convertirse en golpes sangrientos y convertirse en una conflagración regional con peligro para la paz internacional, como es el caso del Medio Oriente. En la situación de Brasil, la situación se ha venido complicando también por la circunstancia económica que vive este país después de un crecimiento económico espectacular que hoy se ha venido a la baja en términos de la caída de los precios del petróleo. Pero aquí nosotros vemos un factor muy importante como es la caída del precio del petróleo, que no podemos pensarlo exclusivamente y atribuirlo al factor de orden mercado, a los precios del mercado, sino también debemos verlo como en el caso de Rusia, donde se instrumentó la caída del precio del petróleo para desfondar los recursos que estaba obteniendo Rusia por la venta del petróleo a Europa y debilitar la posición de Rusia ante el ataque que estaba sufriendo en uno de sus blancos estratégicos como es Ucrania, y hacerlo retroceder de tal forma que sus propuestas de actuar como una potencia global y destacada en el siglo XXI se fuera para atrás, como es el caso de Brasil, que lo veremos en el próximo bloque.
Continuamos en este segundo bloque del programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, y estamos comentando de cómo la situación económica de Brasil, que forma parte de los BRICS, este organismo de integración supranacional, del que forman parte de Rusia, India, China, Sudáfrica y Brasil, el único del continente latinoamericano, del continente americano, se estaba proyectando como una potencia global con un crecimiento acelerado, con elevadas tasas de crecimiento, y pues llamaba la atención en todo el mundo por su acelerado crecimiento y el liderazgo que encabezaba en los países del sur. Sin embargo, esto ha tenido un cambio, ha tenido un giro a partir del segundo mandato de la señora Dilma Rousseff, al ser reelegida por un segundo término de 4 años, donde la oposición, después de perder las elecciones, el Partido Socialdemócrata, con un grupo de opositores, no lograron reunir la mayoría, y la señora Dilma Rousseff salió reelecta por un nuevo periodo, pero para enfrentar una serie de circunstancias adversas que, como ya estábamos abordando, pues son, entre otros, una situación económica y política también adversa, producto de esta circunstancia tanto local como internacional, pero aclarando qué se trata ese trasfondo de carácter internacional, que es de orden geopolítico, producto de este tipo de alianzas, en la forma en que se está desarrollando la nueva geopolítica, la nueva geoestrategia en el siglo XXI, y los intereses que juegan las corporaciones alrededor de la forma en que se dan estos, se proyectan las potencias emergentes, como es el caso de Brasil y el mismo México, frente a las viejas potencias que se van quedando rezagadas. Entonces, la lucha que se da en estos terrenos pues genera fricciones enormes, y producto de estas fricciones enormes se dan estas circunstancias que son calificadas como problemas de carácter internacional. Uno de ellos, que ya estábamos enunciando, que estábamos abordando, era el precio del petróleo. El precio del petróleo es definitivamente pues un instrumento manipulable en la medida en que, como lo estábamos ejemplificando en el caso de Rusia, pues sirvió para replegar a este país después de evitar que siguiera abasteciendo de gas a Europa y reducir sus ingresos por este concepto drásticamente, y también obligarla y presionarla con sanciones económicas tras la guerra de Ucrania, que está en sus fronteras, e imponiéndole una severa carga de presión política y de propaganda internacional, al dar un golpe primero blando y después un golpe cruento en Ucrania, pero que, como ya vimos en un programa pasado en este mismo portal,
Es decir, ya Rusia tuvo capacidad de romper el cerco y reubicarse de nueva cuenta en el escenario internacional, fundamentalmente a partir de su alianza con Irán, con Irak, con Siria y en contra del fundamentalismo musulmán de ISIS y desatar una fuerte ofensiva que tiene como respuesta en América Latina una serie de circunstancias que estamos abordando ahora en respuesta a este conflicto de orden geoestratégico global y que se significa en diferentes partes del globo. Por lo que respecta a nuestro continente, lo que estamos viendo como en términos de, en la medida en que se agrava la confrontación y las presiones se incrementan, el golpe blando avanza en América Latina y particularmente en el sur. A partir de esta apreciación, a partir de este escenario que ya lo estamos presentando como un escenario de carácter global y que no tiene un problema que no es un problema de orden estrictamente global, de un problema de estrictamente local, sino que tiene conexiones múltiples y sumamente complejos, podemos profundizar aún más en las cuestiones particulares del escenario brasileño y de la región y de nuestro país para entender de qué es la naturaleza y cómo va avanzando este golpe blando. Para sacudirse de las presiones que tiene en su propio país, la presidenta Dilma Rousseff salió al escenario internacional y acaba de hacer una gira a los países nórdicos, particularmente a Suecia y Finlandia. Estos dos países están acreditados, están reputados como países, primero, de alto desarrollo, segundo, con altos estándares de democracia, de transparencia y que aprecian los esfuerzos que hacen los países latinoamericanos por vencer a todos los obstáculos que impiden el desarrollo y el avance de los países latinoamericanos. La mayor parte de los países, de los suecos, de los finlandeses, conocen, son gente culta, son gente conocedora, son gente sumamente versada y les interesa la circunstancia que vive Latinoamérica y la conocen en detalle. Pues allá fue la presidenta Rousseff y en Suecia se encontró con los presidentes con los reyes de Suecia. Los reyes de Suecia pues tienen como característica que la esposa del rey de Suecia pues es de origen brasileña. Entonces los lazos de amistad, los lazos de cercanía, pues los unen, tienen un mayor acercamiento. Pero también, si no la diplomacia, los acuerdos comerciales, también tienen una parte de orden estratégico. La señora Rousseff decidió hace unos meses adquirir aviones de combate para fortalecer las capacidades defensivas de Brasil ante la circunstancia tan compleja que vive este país, independientemente de la situación económica tan grave que vive este país, y apoyado y sorteado con
con un crédito para la adquisición de estos aviones de combate de la agencia Saab, que es la agencia aeroespacial de Suecia, que tienen aviones de combate de altísima tecnología con los que surte este país a la Organización del Atlántico Norte. Aviones que no tienen el soporte de tipo político, diplomático y del complejo militar norteamericano, como los aviones Boeing o como los aviones Rafael de Francia. Por cierto, el contrato de la compra, de la adquisición de estos aviones, pues fue peleado sumamente, muy duro por el presidente Obama y también por Francia, dado el interés tanto de que venderles equipo, venderles armamento. Son países que viven, sus países viven en buena medida de la industria armamentística, pero además de que suponen una dependencia tecnológica militar para estos países. En el caso de que Dilma hubiera accedido a comprarlo a los Estados Unidos, hubiera planteado una supeditación militar y tecnológica a los soportes técnicos y de apoyo por parte de la empresa Boeing norteamericana. En el caso mismo fue de Francia. En este mismo dilema se colocó India cuando trataron también de comprar aviones de Francia, porque no querían adquirir los hindús aviones norteamericanos, dado que pensaban que podían tener una confrontación con Afganistán. Y ellos querían independencia tecnológica en caso de un conflicto. Esto, pues, la situación ahí impacta seriamente la independencia en materia de seguridad en las políticas exteriores y en las relaciones internacionales, como estamos viendo en la gira de la señora Rousseff en Suecia, y un paso en este camino en su visita pues es un avance también en contra del golpe blando en su país, con un fuerte mensaje de esta naturaleza. Continuamos en el siguiente bloque.
continuamos con la gira de la presidenta Rousseff por los países nórdicos. En el caso después de haber visitado Suecia, se dirigió a Finlandia, y ahí en Finlandia la señora Rousseff insistió en su discurso en contra de la corrupción, que su gobierno y el gobierno en su persona, que ella encabeza, no tienen nada que ver con la corrupción. Es decir, el hacerlo desde una plataforma internacional es muy importante, dada la confrontación que tiene con el Congreso, que trata, como ya lo habíamos visto en el primer bloque, de meterle un impeachment, este anglicismo, insistimos, no existe la palabra en español, la palabra en español es un procedimiento de orden legislativo judicial para quitarle el poder y someterla a los tribunales. Pues bien, en Finlandia tuvo que recurrir a la prensa internacional para enviar un mensaje claramente de que está dispuesta a ir de fondo contra los golpistas en su país. ¿Por qué hace esto la señora Rousseff? La explicación, entre otros aspectos, pero en el caso que nos interesa a Voces del Periodista, que transmitimos desde el Club del Periodista, que es una organización plural, pues es el papel que juegan los medios, las corporaciones mediáticas en América Latina, frente a los gobiernos progresistas latinoamericanos. En el caso particular de Brasil, el gobierno no tiene dónde transmitir su voz, dónde exponer sus propios programas, toda vez que tiene únicamente un espacio de 1 hora semanal frente al control que ejercen las oligarquías regional, la oligarquía brasileña, que concentra en la corporación O Globo la información de la que se nutre y desorientan a buena parte de las clases medias brasileñas, que son el soporte y el colchón con la que el resorte que mueve este golpe blando en el Brasil. Cosa diferente de otras potencias. Es el caso de Rusia, por ejemplo, que tienen su propia plataforma de información a través de sus propios medios, que cuentan, por ejemplo, con RT, Russia Today, otras plataformas de información. Irán también tiene su propia plataforma informativa. Venezuela tiene su propia plataforma informativa, pero la mayor parte de los países latinoamericanos, como es el caso de México, del gobierno de México, aunque tiene algunos canales que en su origen fueron manejados por el propio Estado, pues ahora han pasado a ser una especie de productos híbridos que no representan la voz del gobierno, porque tienen otras características. Entonces, no hay el problema latinoamericano en términos de voces autorizadas que sean alternativas a las corporaciones y a los intermediarios del poder, a los voceros de las multinacionales. Pues los gobiernos latinoamericanos tienen una escasa margen de reacción, un escaso margen de respuesta frente a ello, y seguramente pronto estarán dando respuesta, como lo plantea ya el presidente de Ecuador en la pasada reunión de CELAC en Panamá. CELAC, como recordamos, es el organismo latinoamericano que reúne a todos los países del sur y parte del Caribe, en donde también participa México,
sin los Estados Unidos, en esta organización que excluye a los Estados Unidos y donde plantea un organismo donde se está planteando a propuesta del presidente de Ecuador una nueva estrategia de lucha contra la corrupción, pero sin la intervención de los organismos internacionales de la ONU o de la OEA, como fue el caso reciente de Guatemala para dar un golpe blando. Esta propuesta tiene filo, tiene garra, porque pronto tendrá una respuesta estructurada, como también la que se está perfilando de reorganizar a los Estados americanos y particularmente la Carta de Derechos, es decir, la Comisión de Derechos Humanos, pues porque requiere adecuarse a las nuevas circunstancias latinoamericanas, porque pues como ha venido funcionando, sus recomendaciones, por ejemplo, no tienen efecto, no son aceptadas por los Estados Unidos, no son aceptadas por Canadá, y sin embargo la mayor parte de los países latinoamericanos, como es el caso particular de México y como lo ha venido resintiendo el gobierno mexicano, sí tiene cabida la presencia de estos organismos de derechos humanos, de la Comisión Interamericana y de las Naciones Unidas. Venezuela en particular, en sus próximas elecciones, rechaza que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asista a las elecciones, porque pues sin lugar a dudas no son neutrales, tienen un contenido ideológico, y su participación pues definitivamente es una participación interesada, sesgada y de oposición al gobierno venezolano. Entonces el presidente de Venezuela ya rechazó de manera anticipada la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso nuestro, en el caso de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Grupo Independiente de Derechos Humanos, que presentó recientemente sus conclusiones preliminares, lo hizo en Washington, y de ello se desprenden situaciones que son en términos de lo que anuncian los medios, y pues no son, veremos, lo analizaremos pronto, pero por el momento lo que podemos anticipar de los 10 puntos y de los acuerdos a los que se llegaron en dos términos, en lo que respecta a la intención de investigar, de interrogar a elementos de tropa del batallón de Iguala por parte de estos investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno mexicano, y así lo reitera el subsecretario de Derechos Humanos, el señor Campa Cifrián, que estuvo presente en esta reunión de Washington, reitera que solo se hará mediante un cuestionario que se acordará previamente, y también con la intervención de un ministerio público. Los integrantes del grupo de expertos independientes, al término de la reunión de esta presentación de resultados, insisten en que ellos están dispuestos a continuar con la presionando para que se interrogue
por parte de por ellos mismos, por estos investigadores independientes, a los soldados del batallón, y la prensa da a conocer que en la circunstancia como se debatió la presentación del documento, se inquirió que quién mandaba en México, si el secretario de la Defensa, que había dicho que no se interrogaría a los soldados del batallón, o el presidente, que había estado dispuesto a todas las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos. Desde luego que el presidente, que el subsecretario, pues no hay más que discusión en esto, pues el titular del país, el Ejecutivo constitucionalmente es el jefe de las Fuerzas Armadas de México, y la decisión pues está tomada, pero en términos de lo planteado por Campas Cifrián, de que será con un cuestionario previamente acordado y con la participación del Ministerio Público, recordando que ya hay se han interrogado al respecto ya 50 elementos del batallón y que obran en expediente. Continuamos esta parte en el último bloque. Continuamos con la participación de Voces del Periodista en este abordaje sobre la intervención de los expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y sus conclusiones. Habíamos analizado en el pasado bloque la cuestión de cómo querían ellos intervenir, cómo querían ellos
que fuera interrogar a los soldados del batallón de Iguala. El otro punto angular que quieren es la integración del grupo de expertos en el manejo para averiguar a fondo cómo se dio la situación esta que ha sido llamada la parte clave de la investigación, que es que si fueron cremados o no fueron cremados los que llaman desaparecidos, los 43 normalistas en Cocula, en el famoso basurero de Cocula. Ahí también es otro de los puntos que están en acuerdo de cómo se va a integrar este grupo de expertos para analizar estas circunstancias. Otro punto muy importante y que no debemos de pasar en alto es que se concedió por completo que la investigación, como lo solicitaron el grupo de expertos independientes, ya no dependiera de un área de la Procuraduría General de la República, sino que pasara dentro de la propia Procuraduría al área de los derechos humanos, en donde los investigadores independientes insisten en que el equipo que se integre ahí sea con personal que simpatice, esto es, que esté de acuerdo con las propuestas que ellos tienen en términos de la investigación, porque otro de los puntos más que de los 10 puntos que se presentaron en Washington es que se haga una nueva hoja de ruta de toda la investigación sobre Ayotzinapa. ¿Esto qué quiere decir? Que en buena medida lo que se había hecho por la Procuraduría General de la República en la administración de Murillo Karam, pues se archive definitivamente y se dé vuelta a esa hoja y se pase a una nueva etapa y se parta de las tesis que sugieren, de las hipótesis de trabajo que tiene el grupo independiente, y a partir de ello, como ya se perfila, llegar a conclusiones y recomendaciones que nos llevarán nuevamente no a suavizar los acuerdos y la forma de actuar entre el gobierno mexicano y la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, esto va a ser una presión más fuerte todavía para todos aquellos mecanismos que están actuando en México a favor del golpe blando, que corren en paralelo a todo aquello que se ha estado trabajando, la campaña en contra de la corrupción en México, y que va paralelo a estas acciones por parte de los organismos promotores de derechos humanos, y que coinciden y que se suman en esta lucha contra la corrupción, en esta vertiente del golpe blando, en donde todos coinciden en América Latina hacia la deposición de los gobernantes latinoamericanos. Esta coincidencia, como en el caso de Brasil, como en el caso de Ecuador, del presidente de Ecuador, como en el caso de la República de El Salvador, como ya lo analizamos en un programa anterior, pues entonces sigue avanzando en la medida en que los factores económicos que habían sido favorables con el precio de las materias primas, pero con la insistencia de ver que estos precios de las materias primas
hay que analizarlos no solo en la perspectiva exclusivamente economicista, sino verlos en términos de orden geopolítico, geoestratégico, de cómo se manipulan y por un lado significan grandes utilidades para las corporaciones y por el otro lado, es decir, anuncian y son un mecanismo para dar pábulo a lo que han llamado el fin de ciclo virtuoso y del progresismo latinoamericano para justificar ideológicamente la regresión a una etapa de gobiernos duros y su anuncio que en sus formas más variadas está circulando por toda América Latina. La necesidad, dicen, de gobiernos de puño duro, de gobiernos estables que lleven que traigan un nuevo progreso para América Latina. Pero estos gobiernos fuertes, como los conocemos nosotros, bueno, pues su propósito salvífico es, en primer lugar, que se estaba repartiendo la parte de la riqueza que se repartía y que daba lugar a que buena parte de la pobreza que había y que se estaba combatiendo en América Latina ya no se destine, y que ahora con los recortes de todos los presupuestos en América Latina se destinen esos recursos fundamentalmente a beneficiar a las élites, a las oligarquías. Es el caso de Brasil, en donde una de las principales pugnas es un impuesto como un impuesto contra las grandes empresas que daría lugar a un ingreso de más de 17,000 millones de dólares para refinanciar el presupuesto y que el Congreso, en manos de grupos opositores, se niega a sacar adelante. Y también en el caso, por ejemplo, de Ecuador, el presidente Correa planteó un impuesto de acumulación de riqueza y también aglutinado a buena parte de la oligarquía, porque no les interesa que los grupos dominantes, las élites, paguen estos impuestos, sino que el peso de la crisis, como siempre, apriete más el cinturón de los pobres, pero ya no en el estómago, sino en el cuello, o sirva de mordaza para que se silencien las voces y no haya más respuesta que el golpe blando en América Latina. Y por ello, las fuerzas populares, las fuerzas brasileñas, se están reorganizando y presionando. Ese es el problema que se ve en Brasil y lo que está inquietando, que era lo que planteábamos en la salida del pasado bloque, que estaba inquietando a la derecha brasileña del riesgo que plantea, que de no acelerar y de no aceptar el golpe blando, cómo esto está generando una recomposición de las luchas y de las organizaciones políticas latinoamericanas y de su capacidad de respuesta y de alianza con los gobiernos para impedir, por una parte, que se dé el golpe de Estado, pero por el otro lado, para ganar terreno y ganar poder, el poder que obtengan producto de esta nueva lucha, de esta nueva fase de lucha política que se está dando en América Latina. Por fin, esto es el escenario que estamos viviendo y que lo veremos en un próximo programa, ya
trayendo a la escena el conflicto del Medio Oriente y de cómo la participación de Irán y de India, sumado al bloque de Shanghái, es un cambio de primer orden en el siglo XXI y cómo está recomponiendo el poder como lo conocimos expresado en la ONU después de el fin de la Guerra Mundial en 1948. Pero esto lo veremos en un próximo programa. Hasta luego y que tengan muy buenas tardes con la participación de nuestros amigos, los técnicos Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Jesús Arismendi Valdés, Marcos Vázquez Larios, Omar Becerril Reyes, Rafael Mergar Álvarez, Cristina Vázquez Andrade y desde luego Eduardo González Chiu. Que tenga muy buena tarde, nos veremos en un próximo programa. Hasta luego.